Muy buenos días con todos y todas. Hoy día iniciamos el martes de coyuntura. El tema que vamos a tratar el día de hoy es después del mensaje presidencial. ¿Qué es lo que se viene después de este mensaje? Eh, Tenemos como invitada a Marisa Reni, socióloga de la Pontificia Universidad Católica del Perú, diplomada en estudios de profundidad en Historia y Civilización por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, ha sido directora del Centro de Estudios y Promoción Campesina de Piura, CIPCA, por 7 años. Se ha desempeñado como investigadora y directora adjunta del Centro Bartolomé de las Casas del Cusco por 17 años. Ha trabajado en temas de historia, economía y política, sobre sociedades rurales, desarrollo rural y descentralización. Actualmente es investigadora principal en el Instituto de Estudios Peruanos. Es una amiga de la casa. Marisa, muchas gracias por tu apoyo en este martes de coyuntura. Mi nombre es Caterina Marín, del Ecocentro. Hoy día me ha tocado la moderación. En todo caso, le voy a dar el pase a Marisa y espero por favor a los compañeros que apaguen sus micros, ¿sí? Para poder escuchar a Marisa y estemos atentos. Gracias. Hola, hola Caterín, hola a todos los amigos y amigas de DESCO. Gracias por estar en este martes de coyuntura que yo juro que no va a demorar las 3 horas que demoró el discurso mismo y espero que con algo más de contenido. Hemos tenido, bueno, primero solamente comentar rápidamente que tuvimos una visión del discurso en pantalla partida. A mitad estaba la presidenta hablando durante 3 horas y en el otro lado estaba la marcha que había sido convocada para el 28 de julio. Eh, y entonces esta separación que la televisora puso muy gráfica, creo que todos los canales, no, en realidad no buscó, el discurso no buscó en absoluto, creo, eh, dirigirse a este sector y recuperar una relación Estado-sociedad. Era un discurso de la presidenta del Ejecutivo dirigiéndose al Congreso, como es formalmente, pero sin buscar una nueva relación entre este Estado, Congreso y Ejecutivo, con la sociedad. La primera invocación del discurso yo la encontré bastante desagradable, porque, bueno, en primer lugar, lo que hizo muchas veces, toma distancia del el gobierno de Castillo, lo critica por no haber adecuadamente celebrado el bicentenario de la independencia y realiza en realidad el único anuncio relevante, fuerte y que cumplirá, que es no nos vamos, es decir, utiliza la crítica a Castillo el asunto del bicentenario para decir que todavía está pendiente el bicentenario de la batalla de Ayacucho y mi gobierno celebrará adecuadamente ese bicentenario. Seguramente no podrá ni pisar Ayacucho, pero si es que se mantiene. Pero el discurso era, en diciembre del 2024 este gobierno va a tener vigencia. Creo que fue bastante indigno, digo, el utilizar un acontecimiento peruano y sobre todo latinoamericano, para hacer el anuncio de yo no renuncio, ¿no? Tenía la marcha al lado, Lina Asesina, etcétera, y su primera palabra fue no renuncio, ¿no? Y para eso usa el bicentenario, en fin. El, lo que hizo fue más bien este gesto retórico de pedir perdón en nombre del Estado, no del gobierno, que no sirve para nada
porque si pide perdón es porque ha habido un error, un exceso o algo por el cual alguien debía asumir una responsabilidad política. Nadie asume una responsabilidad política, por eso este pedido de perdón no sirve. Pero menciona lo que va a ser la tónica sistemática de las 3 horas inútiles, que es que ha entregado dinero para reparar, indemnizar, etcétera, a las víctimas. El soltar plata del Estado resulta siendo la forma o la estrategia, creo, de relación Estado-sociedad para la presidenta. Porque para superar la pobreza o para aliviar la sequía, habrá bonos, habrá dinero, habrá un plus. La cantidad es difícil calcular el costo de todo lo que ha sido prometido en el discurso, más de 7.000 millones en hospitales, las grandes obras del transporte de Lima, un gesto hacia el alcalde de Lima y su partido en el Congreso, que no simpatiza con la presidenta. Agua y desagüe para Juliaca, si los puneños se movilizan y en Juliaca hubo 19 muertos, puede haber un proyecto de agua y desagüe. Alucinante, anunció desempolvar el proyecto de el polo petroquímico del sur, 900 millones para riego, 225.000 millones para la Autoridad de Reconstrucción con Cambio para disques, pozos, alimentos para ganado, renovación de equipo de las Fuerzas Armadas para poder ayudar en la emergencia, un vale para balones de gas, un plus para pensión y puntos en zonas de pobreza, el incremento del número de beca 18, nuevamente el fertiabono porque el abono está caro, 8.000 millones para Compunche Perú, no sabemos para qué, 1.600 millones para cárceles. En fin, exactamente en el orden en el que lo he mencionado, es decir, de todo, pero además del desorden, lo que hubiera sido interesante es que entre estos bonos y ofertas de obras, en las 3 horas de discurso, olvidó decir cómo se financiará, o sea, y eso la hubiera llevado a tocar un tema que quiso eludir significativamente, y es a aludir a cómo se va a financiar el Estado en un proceso de crisis como el que atraviesa el país, una crisis económica con inflación y práctico estancamiento, una estanflación que es lo más peligroso que le puede pasar a la economía, y lo que tendremos, por lo tanto, es una reducción de la recaudación fiscal, que además probablemente empeorará con un año de fenómeno de Niño. Entonces, el tema económico, como lectura general, como diagnóstico y como estrategia de gobierno, estuvo absolutamente ausente. Solo fue aludido, digamos, por lo malo que fue el gobierno de Castillo, pero que todavía ella habla del gobierno anterior y en realidad es su gobierno, ¿no? Porque había un recambio constitucional, no una nueva elección, pero solo para eso, no para plantear nada nuevo con la economía, ¿no? Si hay algo que pudo haber sido relativamente consistente o práctico, digamos, de su discurso, ha sido este pedido este anuncio de pedido de delegación de facultades para legislar sobre este nuevo escalón de la policía, que será la creación de la Fuerza Orden y Seguridad, más o menos un serenazgo con armas letales. Un sereno tiene 6 meses de entrenamiento. Este escalón de la policía que espera tener 50.000 personas entre licenciados del ejército y jóvenes ni estudian ni trabajan,
que recibirá un arma letal, por supuesto, tendrán 8 meses de entrenamiento y con ello saldrán a las calles, ¿no? Creo que hay una idea muy peligrosa, sobre todo en este gobierno autoritario, de tener estos contingentes armados en las calles, sin control, sin entrenamiento, en fin, hay algo que pues con el Congreso que tenemos probablemente se aprobará, pero que tendrá un tema de riesgo, ¿no? Quizás esto es lo que tenga algún efecto de futuro, ¿no? Se mencionó también, eh, aunque terminará como siempre siendo irrelevante, es la convocatoria al acuerdo nacional para lograr un pacto por la paz, un gran diálogo de unidad, en fin, lleno de palabras vacías, y al que se invitará a las organizaciones que estuvieron en la movilización. Ahora, ¿qué relevancia, digamos, tiene discutir con unos partidos? Porque lo que está en el acuerdo son partidos no congresistas, unos partidos que ya no tienen prácticamente relación con sus cédulas parlamentarias. Se va a llamar a Cerrón y a Keiko Fujimori, presidentes de sus partidos, o más o menos, a sentarse a discutir con los que se movilizaron. A lo mejor entre todos llegamos a un acuerdo de fuera Dina, pero en todo caso, este gobierno que anuncia desde el primer momento que no va a renunciar, no tiene nada que dialogar. Puede ofrecer un nuevo gabinete, pero no sin Otárola, supongo. En fin, no tiene nada que ofrecer y entonces llamar al acuerdo nacional es retórico, y vacío de contenido. Y creo que si en algún momento con Toledo llamar al acuerdo nacional tuvo algún sentido político, alguna forma de invocar una nueva relación del Estado con la sociedad, etcétera, creo que hoy es perfectamente inútil. Habría que recordar la última sesión del Acuerdo Nacional fue una en la que el acuerdo buscó sesionar con los gobernadores regionales recién elegidos, y después de un inicio muy difícil porque los gobernadores querían tener prensa y el coordinador del Acuerdo Nacional considera que como la gente habla mejor sin prensa porque es hipócrita y porque los políticos son pura pose, entonces mejor hablar sin prensa. En fin, cuando se ponen de acuerdo en que salga en la prensa, el presidente, el gobernador de uno se pone de pie y dice yo me voy porque están matando a la gente, era el día de la masacre de Juliaca, y entonces ahí se quedó el acuerdo nacional. Entonces, hay demasiado que resarcir para empezar a pensar si eso tiene algún sentido, ¿no? Hay en marcha también, es un tema de discusión, que el Ejecutivo va a proponer reformas constitucionales, en cierto modo como hizo Vizcarra, producidas por una comisión, como hizo Vizcarra, solo que en este caso es una comisión asociada a la coordinadora republicana, unas propuestas, va a poner a discusión, va a presentar una iniciativa legislativa de modificación constitucional para impulsar no solamente la bicameralidad, sino que la bicameralidad esté compuesta por una Cámara de Senadores de distrito uninominal, o sea, los notables normalmente en la capital, y una Cámara de Diputados de distrito electoral múltiple. Habrá que discutirlo si es que lo presenta. Es muy complejo, nadie sabe qué puede resultar de distribuir los 136 escaños entre los 24 millones del padrón electoral. Serían
176.000 votantes por escaño. Por ejemplo, siempre se dice, ¿por qué San Juan del Lurigancho no tiene un congresista? Tendrá 4 probablemente. En fin, son circunscripciones muy pequeñas, ¿no? Y la única experiencia que se tiene de lo que resulte de esto es, digamos, por ejemplo, el Congreso del 2016, donde Fuerza Popular logró más del 50%, cerca del 60% de congresistas, con menos del 35% de los votos, porque ganó varias de las pequeñas circunscripciones uninominales o binominales. Esto quiere decir que tú ganas con 40% de los votos, sacas la primera mayoría, sacas el único diputado de la pequeña circunscripción y todo el resto se queda fuera. Esto en un sistema político en crisis como el nuestro, pues nadie sabe qué va a terminar liquidando, ¿no? Por otro lado, en esta propuesta, y esto no fue ni mencionado, el nivel regional se diluye absolutamente en 136 pequeñas circunscripciones. Este recuerdo de que el territorio regional dejaría de tener cierta consistencia en el Congreso, lo menciono también porque el territorio regional, los gobiernos regionales, municipales, etcétera, no fueron ni mencionados, a pesar de que aparentemente la estrategia principal de Compunche Perú, por el momento al menos, va siendo pasar recursos a gobiernos nacionales con dificultades, como sabemos, muy grandes, no solo de ejecución, sino de ejecución transparente. El resto de 2 horas y media, digamos, porque lo que he mencionado se podía haber dicho en menos de media hora, fue una palabrería insoportable, aburrida, en la que el mismo párrafo era leído 2 o 3 veces, 30 páginas después. No sé si se acuerdan cuando se evoca que hay un proceso de formación en servicio a los maestros en neurociencias, tuvimos la formación en neurociencia como 3 veces, el mismo párrafo se volvía a leer en un discurso sin orden, sin interés, sin limpiar repeticiones. El discurso más largo del siglo XXI, entonces, se dedicó en realidad a contar lo que hace, no lo nuevo del gobierno, no lo que logra el gobierno, no lo que espera lograr el gobierno, lo que modificará, en fin, sino lo que hace, sus funciones. El Estado hace tal cosa, damos cursos de neurociencia, no sé. La verdad fue alucinante y como digamos, no se había visto antes. Y esto lleva a una primera pregunta y es ¿por qué se da este tipo de discurso? Es decir, ¿a quién va dirigido? Creo que no iba dirigido a buscar levantar su caída de legitimidad. En la última encuesta de julio en el IEP, la aprobación de Boluarte estaba en 10.9%. De enero a julio ha bajado 9 puntos, en enero estuvo en 19%, ¿no? Ipsos es un poco más generoso, la ubica en 14, pero digamos, estamos con una aprobación cercana al dígito, ¿no es cierto? En el norte, centro y sur ya es una aprobación de solo un dígito. Solo Lima Metropolitana y la Selva andan por 15-14%, que compensa, digamos, esta baja en las regiones de costa y de sierra del país. El adelanto de elecciones hay un 80%, es impresionante, de gente que dice que hay que adelantar elecciones.
Lo que es sorprendente es que este 80%, por lo menos 75%, es homogéneo en todos los niveles socioeconómicos y en todas las regiones del país. No hay un sector de soporte eh, de la presidenta. Por supuesto, la aprobación del Congreso está en 6.2, ya estaba en un dígito en enero. En fin, todas las demandas de la movilización están por arriba del 70%, salvo Asamblea Constituyente que está en 69%. Es decir, estamos en un contexto en el cual hay una bajísima legitimidad de gobierno, una bajísima legitimidad de Congreso, una bajísima legitimidad del propio orden constitucional que la gente espera que cambie. Y entonces, ante esto, hay un discurso que no busca incrementar legitimidad, probablemente no tiene nada que decir. Y probablemente lo que sabe es que, digamos, no necesita levantar legitimidad, necesita solamente para mantenerse en el gobierno, o sea, inventar otro rollo como la OCDE, vamos a entrar a la OCDE, el polo petroquímico, sino solamente necesita mostrar al Congreso que su gobierno es más eficiente que el gobierno de Castillo, por lo tanto, más eficiente y más consistente, digamos, con el mantenimiento del modelo constitucional, del modelo económico, y entonces es un equipo de gobierno mejor, así es que no debe ser vacado. Creo que esto es todo. Y para eso escuchamos 3 horas. Entonces, lo que trae el discurso es reproducir y validarse la presidenta ante el Congreso. Me parece que ni siquiera ante el sector empresarial, que empieza a tener dudas sobre la capacidad del gobierno de gestionar la crisis y evitar la recesión y la caída de las inversiones, aludir a que vamos a volver a hacer esfuerzos para entrar a la OCDE en un país en el que está en un nivel de pobreza que ha crecido, de una mayor desigualdad, un estancamiento y autoritarismo, es que no va a entrar a la OCDE, y lo saben hasta los empresarios. Sino creo que efectivamente fue el Congreso. ¿Por qué el Congreso? Porque pueden haber dudas sobre su continuación. Claro, si la presidenta renuncia o es vacada, el Congreso debe llamar elecciones, pero en la interpretación de los congresistas, de muchos congresistas, esta elección sería reponer una elección solo para el periodo presidencial complementario y no para elegir un nuevo Congreso. Un Congreso entonces que vuelve a ser, a pesar de las 3 horas que estuvo en el micro la presidenta, vuelve a ser el centro del poder y de la política en el Perú, de la política personal, digamos, pero que un Congreso que no es, digamos, que tiene como única um, eh, objetivo común el mantenerse, pero que tras la última elección de la mesa directiva empieza a tener algunos problemas. Renovación Popular no está de acuerdo, Cueto, Montoya no son felices, y entonces, claro, la presidenta busca entregarle plata, obras, lo que quiera, al alcalde de Lima para ver si Renovación Popular se pone más, digamos, más cercano a ella. Claro, hablar de las obras de Lima, ¿por qué no las grandes ciudades? Hay una estrategia metropolitana, Arequipa, Trujillo, no, importa solamente
el alcalde de Lima. Este congreso, además, en el que sorprendentemente ha ido mejorando su posicionamiento Fuerza Popular, que había perdido bastante iniciativa. Eh, digamos, este, este Congreso con un cierto descontento de Renovación Popular, con una reposición de hegemonía de Fuerza Popular, ella necesita decirle, nos quedamos todos, celebramos Ayacucho de la mano y yo les apoyo en el tema de la bicameralidad. Aparentemente eso fue. Un segundo pequeño objetivo supongo que fue también, a lo largo de 3 horas aburridas, lograr tener la certeza de que el camino por el Jirón Junín entre el Congreso y el Palacio de Gobierno estuviera totalmente limpio de manifestantes, de manera que la presidenta pudo ir en una marcha triunfal rodeada del ejército, cadetes, casas vacías, impresionante, caminar hacia Palacio en una especie de marcha triunfal, ¿no? Y para terminar, pensaba también que a lo mejor una tercera razón de este discurso inútil, además de decirle al Congreso todo está bien, estamos gobernando y podemos seguir hasta celebrar el bicentenario de Ayacucho por lo menos, y um, um, y digamos no tener ya la presencia de la presión popular. Quizás el tercer objetivo podría ser que la presidenta quiso hablar todo lo que podía porque sabe que es la última vez que lo hará, pero en fin, no creo. Probablemente es más expectativa que otra cosa. Bien, hasta ahí llego, Katy. No sé si hay mucho más que hablar y yo preferiría orientarme un poco por sus preguntas, porque si me oriento por el discurso no tengo mucho más que decir. Muchas gracias. Muchas gracias, Marisa. Muchas gracias por la lectura del análisis del mensaje a la Nación de Dina. Y bueno, en todo caso, vamos a escuchar a los compañeros que quisieran hacer comentarios, preguntas sobre el tema. No sé si alguien habrá levantado la mano, no estoy viendo ahorita. Eduardo, adelante, Eduardo. Gracias. Gracias, Marisa, por la presentación. Yo quisiera lanzar tres o cuatro elementos para que los comentes. El primero tiene que ver con las características de un discurso que combina medias verdades, mentiras abiertas, y que deja por fuera una cantidad de temas significativos. Ejemplo de las mentiras abiertas, decir que la Defensoría estima en 5.000 millones de soles las pérdidas por la protesta social, que es una cifra que evidencia la imaginación sociológica de quienes escribieron el artículo, o sostener que hay 20 hospitales regionales con capacidad de diagnóstico y atención del cáncer, cuando en realidad fuera de Lima solo hay 3 y en Lima hay 1, es decir, 4, ¿no es cierto? Para poner un ejemplo. Temas obviados como los que ha señalado Fernando Uren en un texto que ha sacado CEPES, que tienen que ver en general con agricultura familiar, campesinos, comunidades campesinas, etcétera, etcétera, y que tienen que ver con, digamos, la crisis alimentaria frente a la cual ya estamos y sobre la que no se dice nada, o la violencia de género y el número de feminicidios, sorprendente en una señora que invirtió 2 páginas de sus primeras 72 en reivindicar su condición de mujer provinciana, de Chalhuanca, autoconstruida, etcétera, etcétera.
ese tipo de manejo, entonces, este es mi primer tema. Lo que evidencia es, más allá de la mediocridad de quienes hicieron el discurso, yo diría el desinterés sobre lo que estaban diciendo, ¿no es cierto? Desinterés sobre lo que estaban diciendo porque al final da la impresión que a ellos no les importa, digamos, no es parte de su realidad la ilegitimidad y la desaprobación de Boluarte y no es parte de su preocupación, digamos, a este 80% que cree que lo más conveniente para el país sería un adelanto electoral. El segundo tema tiene que ver con la economía, ¿no es cierto? Y en la economía todas las balas están puestas en Compunche Perú, que según el discurso son 8.000 millones, de acuerdo a los números que he visto son 12.000, pero 12.000 millones en una economía de 220.000 millones, francamente, a pesar de lo que puedan decir algunos economistas entusiastas con el discurso, como Elmer Cuba, no creo, de lo poco que me acuerdo de economía, no creo que tengan capacidad de reactivación. Más aún si miramos lo que viene ocurriendo en este primer semestre con la inversión privada, con la inversión pública, en donde, por ejemplo, el Ministerio del Interior solo ha sido capaz de ejecutar el 13.1% de su presupuesto y el de salud el 18.6%, ¿no es cierto? Y estoy hablando del presupuesto de inversión. Entonces ahí en donde hay un nudo grueso que no quieren mirar, en un país en donde ya se estima que tendremos suerte si al final del año nuestra tasa de crecimiento supera el 0.5%. Ese es un segundo tema al que me gustaría que le dieras vueltas. El tercer asunto tiene que ver con esta fantasía de cara a las regiones y esta lista de lavandería de obras, cuestiones, hospitales que les van a dar a los de acá y a los de allá, agua, saneamiento, etcétera, etcétera, en donde más bien lo que tengo es una pregunta, es decir, ¿hasta dónde le interesa eso a la gente en el interior del país y hasta dónde le pueden creer a la señora? Es decir, la petroquímica del sur, ¿no es cierto?, que se va a hacer por la vía privada, pero esconde que hay un arbitraje en Cusco, esconde que no hay ningún privado interesado en esa petroquímica, entonces, eh, en fin, no termino de entender. Y yo diría una última cuestión sobre la cual sí creo que habría que dar vueltas, que tiene que ver con lo que buscaba con el discurso. Y yo tengo la impresión que lo que buscaba con el discurso, y me gustaría que lo comentes, eran tres cosas. Primero, dirigirse a la audiencia con la que no quiere pelearse, es decir, el Congreso de la República, ¿no es cierto? La segunda, señalar su disposición y la disposición de su gobierno a avanzar en la pista de algunas de las exigencias de la derecha. Todavía intuitivamente no tienen claro cómo, pero digamos hay dos síntomas. Uno, el tipo de bicameralidad que han propuesto, que tú has comentado, y también lo has comentado. La segunda, esta supuesta policía del orden, que me da la impresión que, en fin, es un guiño a la resistencia y a demás animales de esa especie, y es eventualmente un gesto a podemos armar nuestras propias hordas, para decirlo cruda y crudamente. Básicamente eso, y nuevamente gracias por tu presentación. Gracias, Eduardo. Vamos a escuchar a Giovanna, también tiene comentarios y después Gustavo. Y ahí terminamos el primer bloque. Muchas gracias Marisa por la presentación. Estaba entrando y saliendo. Pero sí me gustaría, sí, yo preguntarte, ya creo que Eduardo ha colocado lo que Fernando ha discutido
Ahora está discutiendo que es todo este tema de la no presencia de, de el análisis sobre el impacto de la crisis alimentaria y en realidad en general sobre el mundo rural. A mí me impresiona mucho el hecho de que ella menciona que es una mujer provinciana, sin embargo, las mujeres en todos los sentidos, pero en particular las rurales, han estado totalmente ausentes de su discurso y de sus propuestas, lo cual es increíble cuando tiene un presupuesto etiquetado que este año ha continuado en Compunche, Perú, dirigido a mujeres de territorios rurales para lograr empoderamiento económico, que era una de sus banderas cuando ella asumió el MIDIS, ¿no? En la posibilidad incluso de generar un espacio que trabaje este tema. Ahí, Marisa, la pregunta que yo quería hacerte era, ¿cómo ves tú cuál debería ser la agenda de debate y de discusión de políticas públicas agrarias en el marco de las ausencias del discurso, pero también de los planteamientos que tiene, ¿no? Que en realidad en términos de política pública agraria pues no hay nada nuevo, diría yo, más bien es repetir lo que siempre se ha hecho y además lo que en algunos casos tiene grandes muestras de fracaso. Gracias, Marisa. Gracias, Giovanna. Ahora Gustavo, adelante Gustavo, y terminamos el primer bloque de preguntas y comentarios. Muchas gracias. Yo tengo un par de comentarios en la línea, a propósito de lo que ha sido señalado ya por las anteriores exposiciones. Sí me parece que queda claro que la señora ha dicho todas estas semanas, protesten por lo que quieran, siempre que no sea político. O sea, pidan. ¿De qué se trata? Eso lo podemos ver. No vamos a negociar políticamente. Si la protesta es política, eso es subversivo y merece toda la represión posible. O sea, el camino está dado. Su listado de lavandería en la exposición de 28 de julio era precisamente vamos a discutir de todo menos de lo que es político, excepto, y no he entendido muy bien, al final hace esa propuesta sobre las elecciones, el Parlamento. Ahí me perdí un poco porque no estaba preparado para escuchar algo que tenga que ver con la política, carajo, ¿no? Porque todo ha sido un listado de lavandería. Me pareció interesante que al principio del discurso, toda la parte de yo soy quien soy, el país, la retórica, ya, no, ningún aplauso, ninguno. Llevé la lista de aplausos. Comenzaron cuando comenzó con agua para Puno, sin mencionar el tema del desagüe del lago Titicaca, dicho sea de paso, ¿no? Y ya fue fantástico. Bueno, agua para Puno, los maestros, Chavimochic, ¿no es cierto? Marcha Blanca del metro, es una cosa en un desorden total. Y lo que me pareció fantástico, 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 ha sido que va a volver a funcionar el tren macho que va a Huancavelica y que va a llevar diario 500.000 de personas. En su maldita vida ha llevado a 500.000 de personas. Y por supuesto, la platea aplaudió, ¿no? O sea, no les importa ni al que escucha, o sea, el que escucha, salvo que sea Huancavelica, ese aplaudió a rabiar, me imagino, ¿no? Los demás estaban tranquilos. O sea, hemos recibido aquello que la señora ha dicho que tiene que suceder y ha ganado. Ha ganado porque ha mencionado a todo el mundo. Nadie le ha escuchado con ganas. Cuando le tocaban su agua para Puno, aplaudo. Cuando me mandan 500.000 a Huancavelica, aplaudo. Y después me quedo callado. No hubo mayor aplauso. Ya la gente se comenzó a aburrir de aplaudir cada obra que se anunciaba, ¿no? Pero para mí es bien significativo un temita perdido entre todos estos temas, que es el famoso, pero me sirve como ejemplo para ver qué está pasando.
el anillo vial. Tienen que haber escuchado ustedes del anillo vial, sale en los periódicos el anillo vial. Nadie sabe ni siquiera ni dónde está el anillo vial. Lo único que les puedo decir, ¿no?, es que el anillo vial es un tremendo negocio de grandes inversionistas que luego se van a quedar con un peaje o que van a ganar un dinero. O sea, la cosa grande, el negocio cochino, porque el tema del anillo vial sí es cochino, ¿no? El negocio cochino sigue en su marcha. A nadie le importa. En ese sentido, como siempre se ha dicho, y alguien ha estado recordando, si no me equivoco, Beto o Eduardo, no hace mucho en una de estas reuniones, nos estamos olvidando de qué están pensando y qué están haciendo los, las, las fuerzas de toda la vida, ¿no es cierto? Los poderes fácticos. A los poderes fácticos esto no les ha importado. Se anunciaba el anillo vial, sí, ya yo estoy tranquilo, y el público, como es una obra, piensa que eso está bien. No tengo más que decir, salvo reiterar que yo creo que eso tiene que quedar claro, más allá de estos cenáculos en los cuales algunos de nosotros, no todos, participan porque otros participan de cosas más interesantes, es que no les importa. La discusión política grande no les importa. Son escaramuzas, son negocios, son alianzas, lo peor que hemos tenido en el último tiempo. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. Entonces ahora le voy a dar el pase a Marisa para responder las interrogantes y algunos de los comentarios por compañeros. Sí, no les importa. Comienzo con las últimas palabras de Gustavo, y que fue lo que también mencionó Eduardo. No les preocupa actuar en ilegitimidad, no les preocupa un dígito de aprobación en todo el país, salvo Lima. Y ahí empezamos una pequeña discusión, y es, ¿por qué no les importa? Porque mientras no hayan, creo, liderazgos nuevos o viejos, en fin, pero validados, liderazgos políticos, me parece que saben que la acción ciudadana va a ser pequeña, dispersa y poco contundente, que no va a tener relevancia sobre las definiciones centrales de gobierno, de continuidad de gobierno, ¿no? Efectivamente, yo creo, digamos, si hay una diferencia significativa entre la marcha de los Cuatro Suyos o todo el proceso de lucha social contra el fujimorismo, que culmina en esta marcha de Cuatro Suyos, efectivamente un 28 de julio, cuando Fujimori iba a juramentar su tercer mandato. Creo que una diferencia fundamental es que no nos acordemos quién es, pero fue convocada por un liderazgo político como el de Toledo, y cuando la gente salía a pelearse en contra de este gobierno ilegítimo, a pesar de que tenía mucha más alta legitimidad que la actual presidenta, sabía que habían opciones, y ahora nadie sabe qué opciones pueden haber. Si salimos todos y nos bajamos el gobierno, ¿qué va a pasar después? Eso es un elemento tan poco claro en el país que no anima a una reacción ciudadana frente a un gobierno como este y a un Congreso como este, el más ilegítimo que hemos tenido hasta ahora, y que, digamos, se maneja dentro, porque ellos saben
el nivel de incertidumbre política es tan alto que pues algo como que más vale malo conocido. Y entonces no les importa, efectivamente, como dice Gustavo y como mencionó Eduardo, que no les preocupa la ilegitimidad. Esto es, bueno, no solo es peligroso, pero sino que además creo que es bastante, evidencia bastante bien la situación de crisis social y crisis política, crisis en el sentido de ausencia de perspectivas para salir de el fondo del pantano en el que hemos caído, ¿no? Entonces, sí, ha habido mediocridad, mentiras, omisiones importantes, etcétera, ¿no? Eduardo pregunta si creo que la lista de lavandería le interesa a la gente, si me creen. Creo que efectivamente, y como han mencionado, como ha recordado bien Gustavo, iba dirigida a recibir palmas de congresistas, ¿no? O sea, Tren Macho aplauden los de Huancavelica, Petroquímica del Sur aplauden los de Cusco y Puno. Diques para controlar el agua y aplauden los del norte. Entonces, sí, nuevamente creo que va dirigido al Congreso, y no a una población que ya no le importa. Entonces, efectivamente, la lista de lavandería va jalando adhesiones, digamos, que creo que es lo único que le interesa. Me parece que esto, que le interesa mostrar, digamos, lo que quiere su audiencia, que es el Congreso, efectivamente, como se mencionó, lo había dicho, avanzar en las exigencias de la derecha, que son la bicameralidad, estas hordas, tipo, que vaya a salir de esta orden y seguridad, pues probablemente algunas opciones de confirmación de una opción autoritaria, fascista, hordas, etcétera, que podrían salir de este tipo de legislación. Pero lo que también es cierto es que las grandes omisiones que ha tenido son dos que son centrales. Una es la economía. Y la otra es la crisis agraria. Creo que en ambas no tienen ninguna agenda y lo que están solamente buscando es que el viejo piloto automático funcione, porque no tienen nada que proponer. Efectivamente, 12.000 millones con Punche Perú repartidos en un montón de obras y compras y tal, no reactiva nada. Y más bien es decirle a los empresarios hagan lo que puedan, nosotros vamos a controlar la seguridad, nosotros vamos a dar estabilidad, no vamos a permitir que Cerrón entre al Congreso, el Cerrón entre a la Comisión de Constitución a llamar una nueva constituyente, vamos a seguridad y hagan lo que puedan. Y el sector agrario es también un elemento complicado para un gobierno, un gobierno tan poco, digamos, efectivo, y que confía tanto en su piloto automático. Giovanna pregunta, es cierto, no ha habido nada, estamos en crisis alimentaria, no he terminado de construir el dato, pero al nivel de inflación que estamos viviendo en el país, la inflación más fuerte es la de alimentos, tenemos menos alimentos, la gente tiene menos capacidad de comprarlos, y la agricultura familiar se ha reducido el área sembrada por el fenómeno del Yaku,
y no se ha hecho nada para o utilizar las tierras que luego de que baja la inundación están muy fértiles. No se ha apoyado en nada, no hay cambios en cédula de cultivos, no hay no sé, apoyo a los orilleros, en fin, hay muchas cosas que, en las que se puede apoyar a la agricultura familiar para adaptarse a condiciones de lo que llamamos desastres naturales, que son excesos de agua, digamos, en el caso del norte. Y si es cierto, no hay mucho que hacer en los casos de cuando se espera sequía, algunos pozos que se han anunciado, pero es cierto que habrá que utilizar, por ejemplo, no sé, se va a edificar, si hay lluvias en el norte, lo que habrá es una cantidad de materia verde que se puede edificar. En fin, hay muchas cosas, pero no hay capacidad para pensarlas, pero sobre todo no hay capacidad y no hay voluntad para conversarlas con las dirigencias campesinas, etcétera, ¿no? Mucha gente sabe lo que hay que hacer. Se han hecho momentos anteriores algunas cosas interesantes. En fin, ahora hay varias cosas que tendría que tener una agenda ya. En el año 2020, comienzo de 2021, se sacó el reglamento de la Ley de Compras Estatales para la Agricultura Familiar y está todo el diseño de cómo debía funcionar y el año 2021 debía comprarse 10% de la compra de todo el gasto estatal en programas alimentarios, comprarse a agricultores familiares y el siguiente año el 5% más, y ya debía ser 20%. Todavía no hay nada, hay cero, ¿no? Entonces, sí, saben cómo hacerlo. FAO ha hecho más de una asesoría sobre cómo llevar adelante este proceso que permitirá mejores precios, estabilidad, en fin, muchas cosas a la agricultura familiar, pero frente a lo cual no tienen interés. ¿Por qué hay que enfrentar mafias en Prona? Probablemente han salido noticias sobre, no sé, empresas que no habían fraguado los certificados de inocuidad, pero seguían, y después de haber sido descubiertas, seguían siendo postores en las compras de Prona. ¿Qué hay detrás de la compra de 2.000 millones o 2.500 millones de soles en alimentos que no son a productores directos, sino a empresas que buscan comprar importados, nacionales, lo que sea, de cualquier parte? En fin, eso es una caja negra que el gobierno aparentemente no quiere abrir, porque para poder establecer una nueva estrategia de abastecimiento por agricultura familiar, como lo hace la mayor parte de países vecinos, se requiere abrir esa caja negra y no se abre. Creo que el gobierno no está dispuesto a abrir las cajas negras de clásicas corrupciones, sino más o menos mantenerlas. Has mencionado, Giovanna, la cuestión de la agenda de género o la mención a mujeres, o que en Conjunce Perú hay plata para empoderamiento de mujeres para que sean exitosas en su pequeño negocio. Creo que quizás a inspiración de la señora, que fue ministra de Inclusión Social durante la primera etapa de este gobierno, prefieren, creo, mantener a las mujeres dentro de su función reproductora, o sea, aumentarles la platita de juntos por llevar a los niños al colegio, a la escuela, a aumentar la platita de
de Caliwarma para que las grandes empresas compren un poco más de alimentos y les entreguen a las madres. Es más un rol de madre que un rol de mujer, tengo la impresión, que es lo que reivindica esta señora cuando habla de ella misma como mujer. No quiero dejar, hay dos cositas que quiero mencionar, en parte lo mencionó Gustavo. Una es que no solamente no está dispuesta a discutir política y solamente está dispuesta a ampliar o cerrar la lista de lavandería conforme la gente quiera, sino que al comienzo, no lo había mencionado, antes de pedir perdón, ¿no es cierto? Prácticamente dijo, y casi con eso hable, que lo que había habido era una reacción al inicio de las marchas en diciembre, enero, una reacción del gobierno frente a una suerte de sublevación preparada desde Palacio por Castillo y que gracias a ellos fracasó, ¿no? Entonces, es cierto, cualquier marcha que levante un tema político es prácticamente una subversión del orden y entonces va a ser reprimida y van a tener efectivamente 50.000 tipos armados para reprimirla. Entramos efectivamente a una situación probablemente mucho más peligrosa en términos del potencial de violencia. Dos cosas pequeñas. Una que es, efectivamente, Gustavo, al mencionarse el agua para Juliaca, no se mencionó el desagüe y los temas del lago Titicaca, porque no se mencionó nada ambiental. O sea, el tema ambiental fue otra ausencia terrible en estas lecturas larguísimas de los memorándums que le deben haber enviado los diferentes ministerios que pasaban de uno a otro y se repetía el mismo 2 veces, salud, educación, etcétera. Tengo la impresión de que no hubo memorándum del Ministerio del Ambiente o no hubo intención de ponerlo, pues no había nada. Y efectivamente, al hablar de agua en Juliaca, hay que hablar de cómo se va a procesar y cómo se va a descontaminar. Y en general, los temas de descontaminación de las cuencas, hay temas ambientales gravísimos que podrían mejorar las condiciones, que de enfrentarse podría utilizar mejor el dinero que está volando en pequeñas obras y efectivamente mejorar las condiciones de uso de nuestros recursos naturales. Uno sigue desarrollando su ganadería y con vacas alimentadas, con agua, con metales pesados, ¿no? Y no hay ningún intento de descontaminar no solamente el río Ramis, el río Coata, en fin, todas las cuencas están contaminadas. Ese tema no entra. Probablemente no entra porque no quieren tocar el tema minero, que tampoco estuvo presente en un discurso de 3 horas. Y otra ausencia, por supuesto, es otro tema que le resulta incómodo a la presidenta y al gobierno, que es América Latina. ¿Cómo hablar de la celebración de Ayacucho y no mencionar América Latina, ¿no? No sé, bueno, los que son mayores como yo, nos acordamos de lo que fue el sesquicentenario de la batalla de Ayacucho en la Pampa de la Quinoa, con Velasco y representaciones de todos los países latinoamericanos, sobre todo de los bolivarianos, que en este momento pues no tendrían ninguna relación, no hay nada internacional tampoco en marcha, lo que en este contexto de crisis alimentaria, de problemas que habrán con el clima, etcétera, es muy importante, pero está fuera de la agenda. Entonces, está fuera de la agenda lo que
esperan que funcione por piloto automático gracias a empresarios, a los que dicen ni siquiera el tema ambiental vamos a tocar, ¿no? Esto, hagan lo que puedan, ¿no es cierto? Con grandes, como mencionó Gustavo, con grandes pozos de corrupción como el anillo vial o múltiples pequeños como podrían ser compras de alimentos, etcétera. Todos estos elementos o vivienda, en fin, se quedan afuera del discurso donde solo entra efectivamente la política para decirle a la derecha, no se preocupen, voy a apoyar sus iniciativas y decirle a la ciudadanía, pues acá lo que tengo son obras. Tienen obras bien, si no, aquí terminamos. Bien, eso, Katy. Ok, gracias Marisa. Disculpen que estoy un poquito mal con la garganta. A ver, en todo caso, a los compañeros que quisieran hacer algún otro comentario o consulta con respecto a la exposición de Marisa. No tengo ningún comentario en el chat. No. Falta Beto. ¿Beto? Lo único que sé es que, para reforzar tus ideas, el MEF desconocía, entonces tuvo una serie de cosas propuestas por la presidenta, ¿no? No han sido pasadas por el MEF. Entonces, ha sido un discurso. No entiendo por qué esa es la carrera, como bien dices tú de los memorandos que se traspapelan, que duplican. ¿A qué se debe esta falta de seriedad, no? O sea, me parece que está frente a un gobierno no solamente frágil desde el punto de vista político, no frágil desde el punto de vista administrativo político, ¿no? Porque fíjate, la ministra de Cultura iba a renunciar a raíz del asunto y le dijeron, no, tú no renuncias porque vamos a hacer cambio de gabinete ahora por las fiestas patrias. No hay cambio de gabinete. Entonces, ¿qué cosa pasará dentro? Que me parece que es de una mediocridad inconmensurable. Ese es el problema, ¿no? La gente de un gobierno que tú lo puedes hacer, es un discurso más grande que se ha leído en los últimos años, 3 horas, 7 minutos. Entonces, me parece una cosa bastante, o sea, a la desconfianza que uno tiene con el gobierno, qué sé yo, la represión, ¿verdad? Encima tenemos a los 3 chiflados casi en el poder, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, y creo que mis expectativas que duren más, cada vez son menos, digamos. Y lo que sí me parece increíble es este énfasis, además de lo más absurdo y lógico, puesto en la política exterior, ¿no? Que solamente se sustenta en que hemos vuelto a la Alianza del Pacífico, que es una cosa que es absurda, que es una fachada más que un organismo, y que no es política exterior. Bolivia va a estar presente en la reunión de los BRICS. Bolivia. En la cuenca del Pacífico, ya. Pero en los BRICS, en esta reunión de Rusia, China, la India, va a ir Bolivia a presentar sus casos. Aquí entonces no hay ninguna política exterior. Así como no hay ninguna política exterior en cultura, porque tampoco se habló de cultura, si te das cuenta. No hay ninguna política exterior en materia de economía, porque esto es una chanfaina, y tú lo que hablas sobre lo de cultura. Entonces es casi una repetición de Castillo, ¿no? Y creo, no sé que Castillo haya sido peor, pero desde el punto de vista, no sé, pues, de corrupción, pero no hay. Entonces, las expectativas de que se quede, me parece que bajan, ¿no? Es como si tu acción bajara en la bolsa, ¿no? Entonces, la pregunta que yo me hago es, ¿qué va a pasar cuando se produzca, si es que se produce realmente una crisis, ¿no? Porque si algo queda claro de las manifestaciones
es que no hay dirección, ¿no? Entonces, no hay con quién dialogar, o sea, y no hay ningún hecho político que le permita o que lo obligue más que le permita al gobierno negociar inclusive, ¿no? Entonces lo que yo veo es una especie de pantano ahí horrible. Entonces, porque las marchas, el problema con las marchas es que se pueden convertir en una cosa rutinaria, ¿no? Ese es el problema de las marchas. Es que no hay un hecho político de tal envergadura que tú obligues al otro a Aceptar. aceptar, claro, pues, ¿no? O sea, me parece que es fundamental. O sea, no se trabaja con hechos políticos, sino con protestas nada más. No está pensada la política como correlación de fuerzas y poder contra poder. Esa es mi visión. Entonces, tampoco por otro lado veo una cosa más conclusiva, digamos, ¿no? O sea, entonces, es cierto que hay gente, cada vez más gente, pero digamos que no es suficiente lo que se hace. Si tú quieres realmente sacar y con estas cosas ya folclóricas, ¿no? Que Cerrón se va con la derecha, que me parece, se va con la derecha a un congreso que tiene 5% de aprobación. Entonces dice, de la cima se mira mejor, como le dijo a Bellini, ¿no? Entonces, Cerrón es un farsante, es una especie de comedia siempre farsesca con Cerrón, de mala administración del gobierno, de una oposición que se mueve heroicamente muchas veces, pero tampoco tiene hechos concretos. Es decir, un momento que no sé cómo calificarlo, ¿no? Es raro, como medio desconcertante, o gente desconcertada, para ponerlo mejor en esos términos. Esa es un poco mi opinión. Le recomiendo que se compren el libro de Atilio Borón, que ayer lo presenté en la feria. Es interesante porque trae toda una visión de América Latina. Son 400 páginas. Eso es todo. Muchas gracias. Cariño, Marisa. Gracias. ¿Se te extrañó? ¿Se te extrañó? Ok. Tenemos una pregunta de Jocelyn y antes de darle el pase, no había visto un comentario en el chat, una consulta de una compañera que ya se retiró, pero quiere verlo en la grabación. Es Yolanda y me dice, ¿cómo se evalúa la capacidad de convocatoria amplia y de organización de una posición activa de la Coordinadora Unitaria de la Lucha? Eso es lo que comenta Yolanda y que lo va a ver en la grabación. En todo caso, ahora sí le doy pase a Jocelyn para poder cerrar esta parte. Adelante, Jocelyn. Gracias, Katherine. Gracias, Marisa, por tu exposición. Yo quería hacer un comentario breve, o en todo caso, recibir un comentario de tu parte sobre estos simbolismos que se han estado viendo en estos días. Tú comentabas algunos, como por ejemplo esta transmisión en pantalla partida mientras la señora Dina daba su mensaje y lo que se veía hacia el otro lado de la pantalla, lo que ocurría en el centro de Lima. Y creo que es importante también analizar estas situaciones. Por ejemplo, pienso en el momento en que Dina Boluarte se traslada hacia el Congreso, inclusive también ella en su imagen vestida de blanco para transmitir justamente lo que luego iba a mencionar que era una mujer de paz, etcétera. Estas grandes cadenas de militares alrededor de o en todo el camino en su desplazamiento. Yo mencionaba, quizás han preferido poner a miembros de la Marina justamente por su indumentaria, ¿no? De blanco, quizás para bajarle un poco el tono a esta imagen de escenario de guerra que podía haber provocado otro tipo de vestimenta. Y inclusive también escuchaba también comentarios de otra parte, cómo pudo haber sido posible. Bueno, es obvio lo que había pasado, que con tremenda seguridad en un momento saltó un niño vestido de rojito, con su banderita para darle un abrazo, quizás para robar una especie de ternura al momento, ¿no? De tensión que se avecinaba. Y esto otro también, ¿no? Lo que pasó durante la misa en la mañana con el cardenal,
probablemente no se esperaban lo que iba a decir, o quizás sí, y bueno, provocaron también cosas en el canal de TV Perú, que algunos llaman Digna TV, para tratar como que de amonestar lo que había pasado ya con el mensaje del cardenal, ¿no? Interrumpiendo la transmisión. Yo, por ejemplo, y con esto termino, estuve el 28 en las protestas. Recuerdo muy bien, mientras nos desplazábamos por la avenida, por Piérola, y se mencionaba que ya empezaba el mensaje, no escuchaba porque yo no tenía al lado el teléfono, lo que ya empezaba a mencionar la señora presidenta, y era increíble que mientras escuchaba esos mensajes, eh, podía ver la brutal represión que se estaba dando, ¿no? Bueno, y la detención también a personas que no habían cometido nada, como este documentalista Kenty Aguirre, si no me equivoco, que fue incluso víctima de, de abuso policial, lo golpearon brutalmente, y así hubieron otros casos, ¿no? Y bueno, quería mencionar eso, buscar también tu opinión, Marisa, gracias. Gracias. Gracias, Jocelyn. Adelante, Marixa. Listo, gracias. A ver, con la consulta que hacía la amiga que ya salió sobre cómo creo que debiera ser la composición o qué está pasando con la composición de la Coordinadora Unitaria de Lucha, que en cierto modo tiene también que ver con el comentario de Beto, de que no hay con quién negociar, y que yo mencionaba antes como que no hay diálogos. Y claro, creo que uno de los programas principales de la Coordinadora Nacional Unitaria de Lucha es que no es unitaria, que hay incluso, no es que hay muchas, antes había en las marchas, antes habían como una lista de lavandería muy grande, cada sitio tenía su propia demanda, ahora no. Lo que pasa, lo que hay es una disputa sobre principalmente, creo, el tema de adelanto de elecciones que ha quedado relativamente fuera o marginado. Entonces, claro, la mayoría entiende, pero si se adivina y cierran el Congreso, entonces es un adelanto de elecciones y no necesariamente. Lo que estaría un sector jugando es, en primer lugar, que si efectivamente sale Dina y cierran el Congreso, es la única opción que tiene recuperar el gobierno de Castillo. Eso es lo que está en juego. Lo segundo que está en juego es absolutamente oportunista. No tengo condiciones ahorita de entrar a una elección. Es decir, si seguimos exigiendo adelanto de elecciones, no tenemos una organización política formada, consolidada, que pueda participar de acá a 6 meses, digamos, en unas elecciones. Entonces, creo que a diferencia de lo que sucedió en diciembre, enero, cuando empiezan las movilizaciones, prácticamente sin coordinación, sino con mucha autoconvocatoria, ahora hay demasiados juegos políticos bajo la manga, ¿no? Los castillistas que tratan de, digamos, pasar caleta su reivindicación de retorno de Castillo, o ponerla en una pancarta enorme, pidiendo la salida de Dina y del Congreso sin elecciones, o los que retóricamente hablan de salida de Dina y del Congreso, pero que no están muy interesados en adelanto de elecciones. En todo caso, la Coordinadora Nacional Unitaria de Lucha tiene muchos juegos detrás, y entonces en ese contexto
tiene, creo, mucha menor capacidad de una convocatoria muy grande. Y me parece que eso es lo que está, digamos, detrás de este hecho de que no hay, como decía Beto, un hecho político relevante. Es cierto que además, como creo que, como lo mencioné antes, un hecho político requiere también una lectura política y un liderazgo político. Y si algo no tenemos es eso. No, yo creo, pero es una visión muy particular y todavía muy tentativa, que quien tiende a consolidarse en este momento es Fuerza Popular. O sea, la única organización con presencia popular que la tiene, eh, y manejo político, el único que estaría dispuesto a en ese momento adelantar elecciones, presentarse y eventualmente ganar, podría ser Fuerza Popular. ¿Cómo será más adelante? Va a seguir acumulando fuerzas, el resto de la derecha lo va a sacar, no, en fin, ahí hay una cosa abierta, incierta, pero nada, es, como contexto político es muy complejo. Y solamente para comentar lo que decía Jocelyn, sí, tenemos estas imágenes, claro, buscaban, supongo, este juego de TV Perú, de poner una presidenta formal, vestida de blanco, leyendo su discurso ante el Congreso, frente al desorden de la calle, etcétera. Es orden frente a caos, es parte de su discurso. Ella, como digo, había dicho que había habido, han cortado una sublevación en marcha que iba a destruir los aeropuertos y qué sé yo. Pero en todo caso, sí, lo que están buscando es dar una imagen de control, de orden. Lo mencioné también, este Jirón Junín absolutamente lleno de cadetes de la Marina, una especie de escenario de guerra, como tú dijiste, Jocelyn, un escenario de guerra vestido de blanco, los cadetes y la señora. Y creo que de toda esta simbología que se pone en marcha, torpe, con poca credibilidad, con poco entusiasmo, con poca convocatoria, no hay nada popular ahí. Lo único popular era la marcha, digamos. En este contexto, el rol del arzobispo de Lima, dando un discurso crítico en el Te Deum, creo que fue una gota de alivio en este contexto. No se había pronunciado todavía la Iglesia, la alta jerarquía de la Iglesia Católica de esta manera tan clara, ¿no es cierto? Y llamando a escuchar al pueblo, y escuchar al pueblo probablemente será el de elecciones. Y entonces fue eso, creo, y por eso es que trataron de cortarlo. Lo que era imposible para controlar para TV Perú era el endurecimiento del rostro de la presidenta conforme avanzaba el arzobispo, ¿no? O sea, no se lo esperaban y iba poniendo un rictus durísimo que ni el vestido blanco suavizaba, ¿no? Catherine, creo que lo último a mencionar es el tema de que, digo, lo nuestro de sociedad civil creo que tiene que ver con fortalecer organizaciones, con apoyar liderazgos, porque esto no se resuelve con gente suelta dando vueltas por las calles, ¿no? Desgraciadamente. O sea, porque hay mucha gente que quiere salir, pero no hay claridad de convocatoria política, de futuro, de nada. Y este momento tan oscuro, en un momento tan oscuro, creo que esto, reforzar organizaciones, empoderar liderazgos, etcétera, es fundamental. Hay un último comentario, Marisa, de Alberto.
Alberto, Beto. adelante. Sí, Beto. ¿Has levantado la mano o ha sido Residual, de la mano no que... sé, anterior? No creo. A ver, Beto, creo que ha sido residual. Ha sido lo que he deseado. Ya, ok, entonces, Voy a a ver, hablar, voy a hablar. ya voy a hablar Beto, Ahora con entonces. el micrófono Ok. apagado. No, fíjate, yo creo que el problema, uno de los problemas centrales, efectivamente, es el problema Castillo. Yo también me he dado cuenta que cada vez más las pancartas, los pedidos, está Castillo, ¿no es cierto? No digo está él, sino un cierto castillismo, para calificarlo de algún modo. Y comparto tu idea, que es obvio desde mi punto de vista, que se hacen los locos los castillistas cuando te dicen cierren el Congreso, renuncia Dina. Y yo pregunté a un tuit, ¿y quién nos va a gobernar? Si tú cierras el Congreso, hace una asamblea constituyente, ¿y entonces quién? Es obvio que están buscando, y yo creo que ese es el parteaguas de la izquierda. Si la izquierda quiere renovarse, tiene que romper con Castillo y por supuesto con Dina, ¿no? Y yo lo que veo sistemáticamente es un sector de la izquierda que concilia o apoya a Castillo. Y eso me parece fatal, ¿no es cierto? O sea, me parece que... Y además además lo que inmoviliza es una lógica antipolítica de ciertos sectores que protestan. Entonces, tuve una reunión con una dirigente del norte, un rollo totalmente antipartido, antipolítica. Y cuando le preguntas, ¿y tú te vas a presentar a las elecciones? No, 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 tenemos que acumular fuerzas. Entonces tú empiezas a acumulando fuerzas para ver el momento. Entonces, y con que no acumular fuerzas, pues la cosa puede seguir, digamos. No se plantea una salida, sea cual fuera este. Entonces yo creo que el problema es cómo rompes con Castillo y cómo rompes con Dina. Desde el punto de vista político. Romper con Castillo es romper con una izquierda que en mi opinión es tradicional y que Cerrón cada vez más lo expresa de manera nítida y clara, ¿no es cierto? Y romper con Dina es romper con la restauración. En el fondo es lo que también es una restauración, como diría Marco. Yo creo que por ahí va el camino. Y la izquierda no debate, la izquierda que yo creo que debe debatir, no se enfrenta al Castillo. O sea, puede tener un costo, pero siempre es importante, porque yo creo que la renovación de la izquierda está, como yo digo, cómo saco adelante la democracia, no como vuelve Castillo. Ese es el futuro de la izquierda. No como vuelve Castillo y nada por el estilo. Entonces, es otro planteamiento que tiene que ser ensayado y discutido en la izquierda. Disculpa la última intervención. Gracias. Ok, gracias a Beto. También tenemos otro comentario de Javier Aspur. Adelante. Sí, Javier. bueno, aprovecho el agregado de Beto para hacer una pregunta. Primero, muchas gracias, Marisa, por tu exposición. Hay un tema que me gustaría ver qué ideas tienes, ¿no? Yo, sinceramente, no tengo muy claro cuáles son las razones, las motivaciones que llevan a la derecha política y a la derecha económica a respaldar, como lo viene haciendo, a este gobierno. Entiendo los congresistas, claro, ahí se quieren quedar hasta el 26, etcétera, etcétera, pero por ejemplo, tú hacías mención a Fuerza Popular, que es la fuerza que se consolida, avanza. Bueno, no termina de delinear una estrategia clara que empuje hacia un adelanto electoral. Y los empresarios, la encuesta de Ipsos es muy clara, ¿no? 70 y tantos % aprueba a Boluarte, y escuchar a sus voceros en los días, en los momentos posteriores al mensaje, bueno, parece que su apuesta es la continuidad de este gobierno. Entonces, si uno mira todo lo que tú has dicho, lo que han comentado varios de los compañeros, crisis económica, no hay camino de salida, no hay estrategia, el escenario es a su profundización, crisis política sin salida y sin claridad. Sinceramente no entiendo qué es lo que motiva a estas fuerzas de derecha en lo que desde mi punto de vista es el momento más favorable para que tengan un escenario electoral. Porque si uno mira lo que está pasando con la izquierda, ya Beto lo ha reiterado en varias reuniones, ¿no es cierto? Y creo que compartimos la lectura de un escenario crítico de la izquierda, pero
lo que está pasando, ya llamamos a esa cosa de centro político, uno diría, bueno, esta es la oportunidad de la derecha de imponerse por no solamente al 2026, sino más allá. Entonces, me gustaría un poco escuchar tus reflexiones sobre eso. Gracias, Javier. Entonces, adelante, Marisa, para ya ir cerrando. Tu audio, Marisa, tu micro está apagado. Ya, que estoy de Ahora sí. acuerdo con el Beto, que hay un problema con la izquierda, que no termina de romper con Castillo, que no termina de tener claro un posicionamiento sobre ello, lo tenía más claro en enero, creo, que ahora en que han salido los castillistas a levantar esa figura, complicado. Ahora, lo que dice Javier es por qué la derecha política y económica sigue respaldando a este gobierno. Bueno, primero la derecha económica creo que lo respalda sin demasiado entusiasmo las declaraciones del presidente de la Cámara. No es que han sido qué buen discurso y tal. Lo que habría que recordar, y por eso vuelvo a lo que fue la lucha contra el fujimorismo, hasta que no hubo la crisis económica del 97, 98, la derecha siguió apoyando a Fujimori a pesar del autoritarismo, de las marchas, de la creciente deslegitimación del gobierno que perdía las bases que había construido con clientela. La crisis le impedía mantener la clientela y entonces se iba desbaratando el esquema de gobierno, y ahí es que la derecha toma la decisión de bajar el dedo y decir, este gobierno de Fujimori ya no va, y sale el segundo piso de Fujimori a convocar una movilización nacional. Pero yo creo que todavía hay eso, o sea, hay una derecha económica que le están dando condiciones de estabilidad, por lo menos, ¿no? Y ambas, derecha económica y derecha política, sí, yo lo que digo, creo que ese es un momento en el que Fuerza Popular se está consolidando y lo puede perder todo de acá a 4 meses, pero no terminan de, uno, hacer un acuerdo al interior de la derecha y darle a Fuerza Popular el liderazgo, y dos, creo que el hecho de que sea un momento de oportunidad de la derecha, la propia derecha no lo ve tan claro, es decir, tú no sabes lo que en este país pueda aparecer otro outsider, otro maestro rural, otro loquito, otro que levanta las expectativas de la población rural, del sur, etcétera, y tal. Hay un ambiente popular no diré antisistema, pero sí de desagrado con el modelo, con querer cambiarlo, con no votar por la derecha, y entonces no la ven clara. Me parece que llamar a elecciones ahora sí, la izquierda está hecha puré, pero podría surgir otro outsider que levanta esa expectativa y desordena más el escenario. Entonces, es un escenario tan poco claro, tan poco orgánico, digamos, que tampoco la derecha se siente que puede aprovecharlo, ¿no? A pesar de que es el momento en el que probablemente se encuentra en mejores condiciones frente al electorado. Katy, creo que estamos peor que, ¿cómo se llama? No vamos a pasar las 3 horas. Ya. Pero el tema es interesante. En todo caso, ya creo que no hay más comentarios, Marisa, con respecto a los participantes el día de hoy. Más bien agradecerte, Marisa, por apoyarnos el día de hoy en Coyuntura.